buenas tardes, autoridades, jefes de sección, alumnos, alumnas, profesoras y profesores que nos acompañan. El Colegio de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias Aplicaciones de la Química en el marco de la conmemoración de los 50 años del colegio y los 80 años del Instituto de Química. Es importante señalar que gracias a los convenios de cooperación entre nuestro colegio y el Instituto de Química, este ciclo de conferencias se ha convertido en una actividad cotidiana, ya que se realiza semestre tras semestre. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestras distinguidas autoridades. En representación del doctor Benjamín Baraja Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, nos acompaña la maestra en Ciencias, Marta Patricia López Abundio, secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje de la Dirección General del Colegio. Maestra Marta, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Asimismo nos acompaña la maestra en Ciencias Marcela Castillo Figa, secretaria de Vinculación del Instituto de Química. Maestra, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Damos la bienvenida al jefe de sección del plantel Azcapotzalco, José Guadalupe Estrada Díaz. Buenas tardes. Asimismo, a la jefa de sección del plantel Naucalpan, Teresa Campos Tepox. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias, maestra. A la jefa de sección del plantel Vallejo, maestra Elizabeth Nava Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. A la jefa de sección del plantel Oriente, Yolanda Alonso Sandoval. Maestra, buenas tardes. Asimismo, al jefe de sección del plantel Sur, Sergio Alejandro Carrillo Araujo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Y a nuestra conferencista de esta tarde, la maestra en Ciencias, Claudia Lisbeth Moctezuma González. Maestra, sea bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Para dar inicio a nuestra ceremonia de inauguración, cedo la palabra a la maestra en Ciencias, Marcela Castillo Figa, quien nos dirigirá un mensaje. Maestra Marcela, adelante, el micrófono es tuyo. Pues muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, a las autoridades, a los jefes de sección, a los alumnos y a los profesores que ahora nos acompañan. Por un lado, pues quiero agradecer enormemente la oportunidad que le brindan al Instituto de Química de poder seguir adelante con los objetivos que se plantearon cuando se firmó el convenio de colaboración. Por un lado, pues seguir adelante con los ciclos de conferencias que se brindan a todos los planteles y por otro lado, que también ustedes sigan participando con nosotros en las estancias cortas de investigación que se han venido dando año con año, en donde los alumnos tienen la oportunidad de estar en el Instituto de Química, trabajar en los laboratorios del Instituto de Química durante 6 semanas. En esta ocasión, dadas las circunstancias que tenemos, pues esta actividad no se va a poder llevar a cabo, pero vamos a llevar una nueva actividad en línea que se va a intitular la Semana Web, que es la investigación y la distancia, en donde están invitados todos los alumnos del CCH. Van a ser 2 semanas, en donde vamos a tener algunos talleres. En la primera semana vamos a tener un taller de nanociencias, manufactura en el espacio, vamos a tener un seminario de inteligencia artificial, un taller del uso de la biotecnología que justo nos los va a dar la maestra Claudia Moctezuma. Estamos por confirmar si la empresa Pfizer, AstraZeneca o Janssen nos van a dar un taller en la segunda semana sobre investigación y desarrollo en vacunas, aspectos regulatorios en vacunas y el día a día de la fabricación de una vacuna. Por parte de la empresa Janssen nos van a dar también una conferencia magistral sobre el desarrollo de una vacuna COVID, justo la vacuna de ellos. Vamos a tener una mesa redonda de cómo combatir a los supervillanos en el mundo microscópico y vamos a tener una visita virtual por todos los laboratorios del Instituto de Química. Entonces, bueno, nosotros estaríamos encantados de que todos los alumnos del CCH no solamente sigan con nosotros participando en todos los ciclos de conferencias, sino también en esta nueva actividad que va a haber este año, que va a ser la Semana Web. Y bueno, pues no me resta más que agradecer la oportunidad de que los estudiantes puedan tener ese acercamiento a la química a través del Instituto de Química. Agradezco mucho a todos los profesores, a las autoridades,
al doctor Benjamín Barajas Sánchez por esta oportunidad de que nos abren sus puertas de manera tan cordial y que nos permiten acercarnos con todos los conocimientos y el expertise de los investigadores para que los alumnos conozcan un poco más del maravilloso mundo de la química. Entonces, muchas gracias. Les doy la más cordial bienvenida al Instituto de Química y con mucho gusto inauguramos este ciclo de conferencias que empieza el día de hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Castillo Figa, secretaria de vinculación del Instituto de Química, muchas gracias por este mensaje de inauguración. A continuación, escucharemos las palabras de la maestra Marta Patricia López Abundio en representación del director general de nuestro colegio, el doctor Benjamín Barajas Sánchez. Maestra Marta Patricia, adelante. Gracias. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos los presentes. A nombre de nuestro director general, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, quien les envía un cordial saludo, me permito hablar un poco en relación con la importancia que tiene para el colegio este trabajo en conjunto con el Instituto de Química, ya que desde hace más de 4 años se ha venido efectuando esta serie de actividades sobre las aplicaciones de la química, mismas que pretenden acercar principalmente a los alumnos al estudio de esta y que sepan que cuando miramos alrededor encontramos química y que en la cotidianidad también está la química. Todo lo anterior puede llevarlos a encontrar su vocación o al menos a descubrir nuevas experiencias que los llevan a obtener un conocimiento generalizado. Finalmente, es un gusto que esta serie de conferencias se lleven a cabo en el marco de del 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades y el 80 aniversario del Instituto de Química, pues cuando miramos atrás vemos toda una historia que se sigue actualizando. Agradecemos al Instituto de Química, a la Secretaría Académica, a la Secretaría Auxiliar de Ciencias Experimentales, por hacer posible la realización de estos eventos y pues dado que se va a inaugurar este evento, también doy la más cordial bienvenida a la maestra Claudia, quien nos va a platicar sobre un tema que constantemente se actualiza, llamado biotecnología. Muchas gracias. Maestra Marta Patricia López Abundio, muchas gracias también por este mensaje inaugural. Y bueno, para continuar con nuestro programa, daremos paso, como dijo la maestra Marta Patricia, a nuestra primera conferencista. Vamos a presentar a la maestra en ciencias Claudia Lisbeth Moctezuma González, quien nos va a presentar la conferencia titulada Aplicaciones de la Biotecnología. Maestra Claudia Lisbeth, adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, quiero platicarles un poco sobre qué es lo que yo encuentro de hermoso en la biotecnología. Para mí es algo que siempre que yo hable, no importa de la parte o del área de la que yo esté hablando, es algo en lo que yo siempre encuentro algo hermoso y nuevo, algo apasionante, y espero con el rápido vistazo que les voy a dar o el rápido viaje que les voy a hacer pasar a través de biotecnología, transmitirles un poco sobre esto, ¿no? Les voy a pedir, por favor, que en cualquier momento, si hay alguna cosa que quieran comentar cuando yo esté hablando, abran su micrófono y háganlo, por favor, ¿no? A mí me gustaría que esto fuera más como una plática, más que el que yo me siente en esa modalidad de alguien habla y todo el mundo escucha. Es mucho más padre cuando interactúan y usualmente es más enriquecedor y más divertido, ¿no? Entonces, por favor, si quieren hacerlo, adelante. Déjenme pongo la presentación. Denme 2 segundos, por favor. ¿Me pueden decir si sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí, claro. Sí. Yo soy de formación ingeniero biotecnólogo. Y yo recuerdo que yo cuando iba desde que yo iba en secundaria, me hablaban de cosas de biología y mis ojitos se volvían corazones. O sea, el imaginarme que un ser vivo pudiera hacer tantos procesos al mismo tiempo, regularlos, controlarlos y que hubiera tantos cambios, me parece maravilloso, ¿no? Sin embargo, pues la parte biológica la podemos abarcar desde diferentes aspectos, ¿no? Y
una de las cosas que en mí ha sido muy importante es, ¿para qué? O sea, ok, sí, está muy padre saber que esto funciona así, pero ¿y eso para qué? Porque cuando uno lo aterriza a una parte en la que ubica como algo que está ocupando cotidianamente, se siente involucrado y es mucho más fácil que las cosas se asimilen, ¿no? Entonces, por supuesto que yo decía, qué padrísimo saber cómo está el sistema circulatorio, qué padrísimo saber que existen 5 reinos de los animales, qué padrísimo saber que todos los seres vivos estamos interconectados y que hay un proceso evolutivo, qué padrísimo todo eso. Pero ¿para qué me sirve? O sea, sí está muy padre, pero ¿para qué? Y entonces descubrí que había algo que se llamaba biotecnología. Yo sé que suena raro, es una palabra que se ha usado en muchos contextos y que mucha gente entiende en diferentes formas, pero vamos a tratar de aterrizarlo un poco, ¿no? Les puse una foto de una hermosa araña. A mí me encantan los animales, me encantan las cosas vivas. Lo siento, creo que lo que menos vivo me gusta son los humanos, pero fuera de ahí, las cosas vivas son increíbles. Y las chiquitas en particular tienen una serie de detalles impresionantes. Esta, por ejemplo, déjenme pongo el puntero. Esta, por ejemplo, es una araña que se les conoce a este tipo de arañas como jumping spider. Usualmente cuando la gente piensa en una araña, automáticamente lo relaciona con una telaraña. Estas no hacen telarañas. Estas arañas lo que hacen es que cazan a su presa saltando sobre ella. Por eso se les llama jumping spiders. Y por lo tanto, como necesitan tener muy buena visión para poder calcular cuánto van a saltar, dónde está su presa y demás, necesitan definirla muy bien. Entonces su visión es muy importante. Es por eso que tienen estos enormes ojos de gatito de Shrek. O sea, todas ellas se caracterizan por tener unos ojotes enormes, ¿no? Entonces, a mí me parecen muy bellas en lo particular. Hay de muchísimos colores. A mí esta en particular, no sé cuál sea la especie, pero esta foto en particular se me hace muy bonita. Está peluda, despeinada como usualmente yo ando con los pelos parados, y aún así se ve hermosa. Las arañas tienen venenos y los venenos son de importancia biotecnológica, como lo vamos a ver más adelante. En particular, yo creo que solo un género que no tiene veneno, pero en general las arañas tienen veneno, ¿no? Y esa es una de las cosas bellas. Algo tan hermoso también tiene una actividad letal, ¿no? Es como una bruja bonita, ¿no? Con su pócima. Entonces, por eso puse esta fotografía. Bueno, pero entonces, ¿qué es la biotecnología? A ver, perdón que me esté moviendo tanto, pero no puedo minimizar las ventanas. Denme 2 segundos, por favor. Oculto. Ahí está. Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Esa es una de las ¿cómo se llama? Una de las definiciones que se puede encontrar. Otra es aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios. De estas 2 definiciones, lo primero que salta tiene que ver con algo biológico, de ahí viene el bio, ¿no? Y es utilizar esto, ya sea un sistema, ya sea un organismo, un proceso que se haya entendido, y darle una aplicación. ¿Cuál aplicación? La que su imaginación les dé. Todo aquello que ustedes puedan aprender de la biología y encuentren de qué manera utilizarla para generar un bien o un servicio, eso es biotecnología. Entonces, con eso, ustedes se pueden dar una idea de que esto es un campo súper amplio. Algunas de las ramas, últimamente, hace algunos años empezaron a sacar que la biotecnología verde, que la biotecnología azul, que la biotecnología... Se empezaron a poner colores. A mí eso, la verdad es que creo que cada quien puede decir para lo que se le ocurra, ¿no? Y cada vez tendrán que salir más colores, pues porque cada vez habrá más ideas nuevas. Entonces,
de las cosas así más que son como más antiguas en biotecnología, de las primeras ideas, pues están los alimentos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, y de las cosas más básicas, cuando hablamos, por ejemplo, de producción de quesos, de yogur, o sea, de cerveza, de hecho, de las primeras cosas que te enseñan en biotecnología, todo eso es un proceso biológico que se está utilizando para tener una aplicación. Entonces, alimentos es una de ellas. Yo creo que la que más llama la atención es la que tiene que ver con el área de la salud. Cualquier tipo de aplicación que pueda llevarse al área de la salud de un proceso biológico tiene que ver con eso. Y usualmente la mayoría de las personas lo relaciona con un medicamento, ¿no? Porque es como una de las aplicaciones más grandes. Lo de las vacunas ahora del COVID, que las vacunas se han hecho desde hace mucho tiempo, la vacuna ahora del COVID tiene que ver con eso. Los kits de detección para las infecciones, como la del COVID, que se adaptaron para generar un servicio o un producto. Entonces está esa. Hay unos que separan, por ejemplo, la industrial, que para la industrial, pues podríamos decir también entre el área de alimentos, nada más que a nivel industrial, o el área de farmacia, pero a nivel industrial. ¿Qué otra cosa se les podría ocurrir? Por ejemplo, hay mucha gente que está trabajando en cómo hacer trasplantes. Eso también entra dentro del área médica. El área de biorremediación para las cuestiones ambientales, ¿no? Alguna vez cuando yo estaba en la carrera, recuerdo que una maestra nos preguntó, a ver, si hay un derrame de petróleo, imagínense que ustedes encuentran una bacteria que se alimenta del petróleo, ¿no? Y entonces podrían utilizarla para que cuando hay derrame en mantos acuíferos, pueden soltar esta bacteria y que consuma todo el petróleo que se derramó y reducen el impacto ambiental. Claro, eso también tiene otras consecuencias, como que luego cómo quito a la bacteria, ¿no? Porque finalmente está invadiendo un ecosistema. Y además, cómo me aseguro de que no caiga en un yacimiento de petróleo y acabe con mis reservas, ¿no? O sea, bueno, tiene otros contextos que hay que tomar en cuenta. Pero, si se fijan, son ideas. O sea, todo aquello que a ustedes se les ocurra que se pueda resolver con una cuestión biológica, todo eso entra dentro de biotecnología. Entonces, ¿qué podría mejorar? Todo aquello para lo que mi imaginación me dé. Vamos con el área de salud, que es, como les digo, una de las que más, una de las que más se llama, ¿no? Llama la atención. Pues sí, efectivamente, muchas de las enfermedades que tienen que ver con humanos, no voy a decir que todas, pero muchas de las enfermedades que tienen que ver con humanos tienen que ver con procesos metabólicos propios del ser humano. Es decir, algo dentro del ser humano no funciona como debería de funcionar. Nosotros tenemos 4 biomoléculas, o sea, la vida se compone de 4 biomoléculas. Lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Las proteínas son de suma importancia. Bueno, los otros 3 también son de suma importancia y también pueden ocasionar muchos problemas, ¿no? Pero las proteínas en particular es algo que la biotecnología puede estar controlando, porque las proteínas a través de las proteínas se generan unas muy particulares que se llaman enzimas. Y si alguna vez, estoy segura de que aunque sean unos niños y yo sea una anciana, estoy segura de que alguna vez jugaron Pac-Man, ¿no? Y entonces ustedes veían a esa bolita que iba comiéndose las pelotitas, ¿no? Las enzimas hacen eso. Toman un sustrato y nada más que aquí no solo se lo comen, o sea, lo convierten, lo escupen como si en otra forma, lo convierten en otra cosa, ¿no? Cosa que en un proceso natural, si no estuvieran las enzimas, llevaría muchísimo tiempo. Por eso nuestro sistema puede funcionar de la manera en la que funciona, porque tiene un montón de enzimas. El problema está en que si una de estas enzimas no funciona de manera correcta, entonces viene una desregulación dentro de nuestro organismo. Una de las más conocidas, y por eso siempre que doy una plática la pongo, es la insulina. Todo el mundo, no creo que haya alguien en este planeta que no haya escuchado de la insulina y la diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes es una enfermedad en la que las personas no pueden procesar de manera adecuada el azúcar y entonces el azúcar se acumula en la sangre y eso ocasiona muchos problemas. Nuestro organismo tiene que tener sistemas de regulación y como todo sistema de regulación puede haber subidas o bajadas en los niveles de concentración de diferentes metabolitos, pero deben de tender a volver al mismo nivel porque si se empiezan a acumular o empieza a haber demasiada carencia de alguno de ellos, alguien no está recibiendo los insumos que necesita para funcionar y entonces hay problemas de salud. Entonces, pues cuando se buscó cómo resolver el problema de la diabetes,
dijeron, claro, pues necesitamos poner insulina. Si la persona no puede generar insulina, pues tomémosla de algún otro lado y pongámosela a esa persona. ¿Y de dónde la vamos a tomar? Pues el animal que más se parece metabólicamente al ser humano, a lo mejor no físicamente, pero metabólicamente, es el cerdo. Y entonces lo que hacían era que tomaban los páncreas de los cerdos y de ahí extraían la insulina. La purificaban y después la utilizaban con las personas. La verdad es que la idea es muy buena y en su momento pues eso era lo que se tenía. Esas eran las herramientas con las que se contaban y con lo que se trabajó durante mucho tiempo. Pero pues podemos mejorarlo, ¿no? Y además, recuerden, así como les dije lo de las bacterias que podrían comer petróleo, siempre hay que tener cuidado con las consecuencias. O sea, es como cuando tienen su genio de los 3 deseos, se los pueden pedir, pero acuérdense que todo lo que pidan tiene consecuencias, o sea, no es nada más lo bonito, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias había de utilizar enzimas que se estaban extrayendo de un cerdo? Bueno, pues para empezar, que existen problemas de transmisión de enfermedades de animales a humanos. Y ahorita ustedes, niños, lo tienen clarísimo con lo del coronavirus, ¿verdad? Pobrecitos murciélagos, cómo los han azotado a los pobres. Entonces, sí hay un problema de transmisión de enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos. Esa es una. La otra es que nosotros tenemos algo que se llama sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico son nuestros defenders, son aquellos que se van a encargar de luchar contra todo lo extraño que entra a nuestro cuerpo y que trate de hacernos daño. Son mis superhéroes. Pero, de verdad, atacan todo lo que sea diferente. Imagínense que tienen un inventario o una lista de todo lo que es propio y todo lo que no esté en esa lista o no entre en esa lista es un potencial, es una amenaza potencial. Entonces, pues cuando entra la insulina del cerdo se parece mucho a la humana, pero no es idéntica, porque no es humana. Entonces, como no, tampoco es una enfermedad en donde la insulina se vaya a inyectar una vez, sino que se está inyectando una y otra y otra y otra. Entonces, imagínense que es como cuando se cuelan en la disco, ¿no? A lo mejor se pasan una vez, pero no se van a poder estar pasando siempre. Va a llegar un momento en el que alguien a la entrada va a detectar que ustedes se están pasando y no tendrían que pasar. Lo mismo pasa con estas moléculas, ¿no? Después de estar inyectando a las personas con ellas, el sistema inmunológico eventualmente puede reconocer que esto es un cuerpo extraño y reacciona. ¿Qué tan fuerte va a reaccionar? Pues va a depender de cada persona. Yo tengo muy mal carácter, ¿no? Entonces yo reacciono muy fuerte. Pero, por ejemplo, Marce es un amor, es un dulce, ¿no? Entonces, ella usualmente es muy tranquila para reaccionar. Lo mismo pasa con nuestra forma de reaccionar del sistema inmunológico, ¿no? Puede ser muy fuerte o puede ser muy leve y va a depender de cada persona. Entonces, no sabes cuando estás utilizando este tipo de moléculas qué humano te va a reaccionar con una respuesta muy fuerte que lo puede llevar a la muerte y qué humano lo va a tolerar durante más tiempo o lo va a tolerar bien. Entonces, pues finalmente sí había problemas. En 1980 estaban trabajando con otra cosa, ahorita les digo porque ahorita me regresa la insulina, estaban trabajando con otra cosa. Había un mexicano que es una de las vacas sagradas en México en biotecnología, ¿no? Francisco Bolívar Zapata. Y este hombre estaba haciendo, creo que su postdoc o una estancia, no recuerdo, en Estados Unidos, en donde estaban trabajando con bacterias y estaban estudiando a estas hermosas cosas, ¿no? Las bacterias tienen unos pequeños fragmentos de material genético que se llaman plásmidos, que son unos circulitos de DNA, es DNA que no está dentro del cromosoma, se llama DNA extracromosomal, son circulares y les dan a las bacterias resistencia, les ayudan a las bacterias a tener resistencia contra los hongos, por ejemplo. Entonces, cuando los hongos y las bacterias están luchando por la comida, los hongos sueltan antibióticos para matar a las bacterias y las bacterias tienen sus plásmidos que les confieren resistencia a los antibióticos para pelear. Es una batalla armamentística donde uno saca un arma y el otro saca la otra, ¿no? Y entonces estaban estudiando cómo funcionaban estos plásmidos y demás, e hicieron un plásmido sintético, porque se les ocurrió, en el grupo en donde él estaba, que si podían, la bacteria lee esa información porque es material genético y eso lo convierte en una proteína, ¿no? Entonces, se les ocurrió que si podían meterle la información de la proteína que ellos quisieran en ese plásmido, es como si a un chef ustedes le cambian la receta. El chef va a hacer lo que está en la receta. Y si ustedes le cambian la receta, pues el chef no se va a dar cuenta porque es su libro de recetas.
Y eso fue lo que hicieron. Modificaron estos plásmidos para meterles el gen de la insulina. Y entonces se produjo la primera proteína recombinante en 1980. Una proteína chiquita de 51 aminoácidos. Y ahora tenían una bacteria, nada que ver con el ser humano, que hacía una proteína idéntica a la que produce el ser humano. Idéntica. ¿Cuál es la ventaja? Pues ya no tengo que estarme preocupando por el páncreas de los cerdos, por de dónde voy a conseguir cerdos, por la purificación de esa proteína, bueno, sí, pero en otro sentido, y por la transmisión de enfermedades. Entonces, ahora yo puedo tener un bioreactor enorme. Aquellos que sean fan de la cerveza deben de haber visto en algún momento alguno de los bioreactores que tienen las cervecerías. O sea, puedo tener una cosa enorme, bueno, los bioreactores para bioprocesos son más chiquitos, pero así. Y puedo meter ahí a mi bacteria, darle de comer, hacer que produzca lo que yo quiero, purificarlo, y ya no tengo que matar a más seres vivos que a las bacterias. Que además eso se reproduce en un montón. Entonces, pues tiene un montón de ventajas, tanto para el ser humano, bueno, para el ser humano en general, pero tanto para los enfermos como para las industrias, que ahora tienen una nueva herramienta con la que pueden proveer de nuevos fármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades. De la misma manera sucedió con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una proteína que se encuentra en muchos seres vivos. En el humano, cuando no existe esta proteína, hay problemas en el crecimiento. Entonces, y lo mismo, para lidiar con los problemas de falta de hormona del crecimiento, lo que hacían ahí es que de los cadáveres, si no mal recuerdo, de la hipófisis, sacaban o extraían a la hormona del crecimiento. En este caso sí era idéntica porque era humana, pero lo mismo, ¿qué enfermedades son las que puedo transmitir? Y además tengo que estar en función de la cantidad de cadáveres que pueda obtener y que tengan las características o condiciones que yo necesito, porque no puede ser un cadáver que lleve ahí 30 días, ¿no? Entonces, es una proteína que es un poco más grande y en este caso tiene otras características. Me imagino que en su salón o en su escuela debe de haber chicas y chicos que sean pandrosos como yo, que andan en tenis y pantalón de mezclilla. Esos somos los resistentes, ¿no? Y también hay ocasiones en las que tenemos que ir a algún lugar, no sé, cuando se casa su hermana o el bautizo, lo que sea, ¿no? De mezclilla y de tenis. Entonces, lo que hacemos, pues, es que nos vestimos bonitas o guapos. Imagínense que las proteínas hacen algo parecido. Hay proteínas que son muy sencillas, pero hay proteínas que tienen decoraciones en su superficie. Esas decoraciones pueden ser carbohidratos, o pueden ser algunos lípidos, o pueden ser algunas otras modificaciones que tengan estas proteínas, ¿no? Las bacterias no hacen eso. Ese es un pequeño problema, ¿no? Pero, pues entonces, estuvieron cultivando de la misma manera en la que se cultivan las bacterias, pero estuvieron cultivando células que sí pudieran hacer esas modificaciones, porque si no tienen esas modificaciones, su función se ve mermada o no se consigue la función que se desea. Esas modificaciones son muy importantes. A ustedes no los van a dejar pasar a una fiesta de etiquetas si no van bien arreglados. Lo mismo pasa aquí. Si la proteína no tiene esas modificaciones que necesita, no va a funcionar de manera correcta. Entonces, por eso utilizaron otras células. En este caso utilizan células de mamífero. Hay un montón de células de mamífero que se pueden cultivar y de las cuales se pueden obtener estas proteínas. En este caso, por eso puse aquí que es una proteína. Ah, miren, en este caso puse esta no es no glicosilada, hay algunas que sí son glicosiladas. Esta es un poco más grande. Las bacterias también tienen problemas para producir proteínas muy grandes. Y esta fue aprobada 5 años después. Les voy a poner un video para que vean cómo se hace la producción de las proteínas recombinantes. Denme 2 segundos. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Sí. Gracias. En estas instalaciones de Merck, al norte de Madrid, cada 2 días se cosecha hormona del crecimiento. Sí, se cosecha, porque es una sustancia que, de algún modo, requiere de una especie de granja para producirse. Los laboratorios acaban de estrenar la ampliación de una planta. Perdón que lo detenga. ¿Ven esta cosa grande que está aquí?
Ese es el bioreactor que les decía. Digo, yo sé que no está como el de la cervecería, pero está bastante grande. Para generar este polipéptido que permite ganar altura a personas que no la producen. En circunstancias de producción normales no podríamos haber entrado. El grado de asepsia aquí es máximo, pero excepcionalmente las cámaras del Independiente han podido seguir el proceso. Para empezar, se usan células de mamífero modificadas para que segreguen la hormona. Se mantienen congeladas en estos viales. Lo abrimos y lo que hacemos es tomar las células de él y las ponemos en una botella que tiene medio de cultivo. El medio de cultivo es un medio que tiene todos los nutrientes para que las células permitan, digamos, comer y alimentarse, ¿no? El medio de cultivo sería como un establo con pienso, si imaginásemos las células como animales de granja que queremos que produzcan. Se fabrica en estos tanques a partir de unos polvos. Lo siguiente es que estas células criadas en cautividad se sientan como en casa para que se reproduzcan. Ponemos las células calentitas para que las células se encuentren como en el cuerpo humano. Esto nos permite ir creciendo la población de células hasta que tenemos las suficientes. Una vez que tenemos esta cantidad de botellas con células, lo que hacemos es cambiamos el medio de cultivo para que ellas comprendan que es la hora de producir. Entonces se convierten casi como si fueran en vacas lecheras, dejan de dividirse y entonces se convierten en productoras. Las células segregan la hormona del crecimiento. Se recoge cada 48 horas, pero como si se tratase de leche recién ordeñada, hay que purificarla. Esto se hace en equipos cromatográficos y filtros. Pasa a través de una resina que es permeable al líquido y la resina tiene la capacidad de capturar la molécula. Se embotella y se congela para enviar a las plantas de producción en el extranjero, donde adquiere presentaciones como esta, lista para usar. El producto farmacéutico va en unos cartuchos que se hacen en las líneas de producción de nuestras plantas de Suiza y de Italia y se introducen dentro de este aparato, se pone el device, el equipo sobre la piel, se aprieta y inyecta la dosis necesaria. Merck es puntera en hormona del crecimiento. Desde 1996 produce la molécula en estas instalaciones de Tres Cantos. Su rendimiento es cada vez mayor. Ahora mismo, nada menos que 20 kilos al año de hormona humana recombinante del crecimiento. Bueno, como pudieron darse cuenta, yo se los platico bien facilito, ¿no? O sea, les cuento que se meten una bacteria y tienen que meter el plásmido, la información, pero espero que con esto se hayan dado cuenta de que existe muchísimo detrás de cómo la voy a producir. Ahí lo que ustedes pudieron observar es cómo se ve una planta de producción, ¿de acuerdo? Hablaron de asepsia. Estos cultivos, estos medios de cultivo en los que ellos ponen las células a crecer, es darle a la célula todo lo que necesita para que crezca bien. La célula tiene que ser apapachada, o sea, yo le tengo que dar comida, temperatura, como un bebé, ¿sale? Para que entonces la célula esté contenta, no tenga problemas metabólicos, y una vez que ya tengo a la célula bien contenta, fuerte, sana, en su edad óptima de producción, edad entre comillas, entonces, ya le digo que empiece a producir la proteína. Y entonces es como si yo me agarro a alguien de 25 años y lo pongo a trabajar, claro. Va a tener toda la fuerza y la energía para poder hacer todo lo que yo le pida en ese momento. Entonces, pero para eso necesito darle muchas de las condiciones. La otra cuestión es que todas estas cosas que yo le estoy dando para que ella crezca, pues también las bacterias, los hongos, todo lo que está en el ambiente de manera normal, va a crecer muy feliz en eso. Y yo necesito que ese alimento solo llegue a las células. Entonces, necesito mantener asepsia. O sea, necesito mantener una limpieza muy estricta para que estos otros organismos no puedan ingresar, no me contaminen los medios. Entonces, todo eso tiene una serie de consideraciones muy importantes. Sin embargo, el beneficio que se obtiene lo vale. Aquí les voy a platicar un poquito más, o voy a entrar un poco más de lo que les platicaba hace rato sobre las proteínas recombinantes en bacterias, ¿no? Esta que está aquí verde es una bacteria. Las bacterias son células que no tienen núcleo. Son las células más sencillas que existen. Tienen un solo cromosoma y ahí tienen toda su información.
Y estos circulitos que están en azul son el material genético extracromosómico, o sea, que está fuera del cromosoma, y que les digo que les confiere usualmente resistencia contra diferentes organismos, ¿no? Contra diferentes antibióticos, perdón. Lo que se hace es que este es el plásmido, esta es la representación del plásmido, y si aquí se quita una fracción de esto y yo le pongo el gen que a mí me interesa, entonces obtengo esta parte que se conocen como DNA recombinante, también se les decía originalmente quiméricos, ¿no? Porque están formados vienen de orígenes diferentes. Heterólogos también se les llama. Entonces, lo que hago es que ya que tengo este DNA solito aparte, eso yo lo hago, ahí no involucro a ningún ser vivo más que yo, o sea, una persona que lo está haciendo. Una vez que tienen se les llama construcciones, una vez que tienen su construcción, entonces ya voy a metérselo a la célula a la que yo lo vaya a hacer. Usualmente el ejemplo que les puse es de bacterias, pero también hay plásmidos que son específicos para células de mamífero, hay otros que son para células de planta, para células de insecto, o para diferentes tipos de células, ¿no? Entonces se ingresa el material genético y entonces estas células que obtienen el plásmido, el material genético, las selecciono, las separo de las que no lo tienen y les digo que las pongo a producir, ¿no? Una vez que ya se producen, se rompen estas células, se elimina todo eso y lo que me interesa, pues en este caso son las pelotitas verdes que están aquí. Los paso por un proceso de purificación que en el anterior les platicaban que era, en el video les platicaban que era un cromatografía. Y ya que pasaron, bueno, pues entonces ya que las tengo puras, ya las envaso y las pongo en donde tenga que ponerlas, ¿no? Ese es el proceso general. Ahora, la parte de investigación, esto se puede hacer en un laboratorio y una vez que ya se ha hecho todo esto en el laboratorio, que se ve que funciona y demás, si se tiene contacto con una empresa y la empresa está interesada, entonces ya se le hace la transferencia de toda esta información y ya la empresa se encargará de hacerlo a nivel industrial, ¿no? Son 2 etapas muy importantes. ¿En dónde puedo producirla? Bueno, pues en bacterias, levaduras, células de insectos, células de mamífero, plantas e incluso en organismos más grandes como los transgénicos. ¿Qué otra cosa podría yo producir que pueda ser de importancia médica, ¿no? Los anticuerpos. Los anticuerpos yo puedo decirles que para mí son la molécula más bella y hermosa que hay sobre la faz de la Tierra. Cuando yo pienso en la belleza de una molécula, pienso en un anticuerpo. ¿Por qué? Porque son súper específicos, bueno, pueden ser muy específicos, tienen una cantidad de aplicaciones impresionante, dependiendo de las condiciones del anticuerpo, de cómo haya sido tratado, de cómo se diseñen los medios para transportarlo y demás, pueden ser hiperresistentes. O sea, yo puedo traer, y más adelante les voy a platicar un ejemplo, yo puedo traer un vial con anticuerpos en la mochila y salirme a hacer una práctica de campo al desierto, y a mis anticuerpos no les va a pasar nada, ¿de acuerdo? Entonces, no, son de verdad muy resistentes y son muy versátiles. Son glicoproteínas, lo que significa que tienen esta característica de tener azúcares, que les platicaba yo anteriormente, que son de las modificaciones de los aditamentos que deben de tener algunas proteínas para funcionar. En 1986 se sacó el primer recombinante. Son proteínas muy grandes, o sea, muy grandes. Se utilizan en diferentes cosas. Por ejemplo, para tratamientos de cáncer son muy importantes porque se han utilizado porque por la especificidad que tienen pueden identificar proteínas que solamente expresan las células cancerígenas. Entonces, cuando ustedes las utilizan, son muy específicos. Cuando tienen, por ejemplo, tratamientos por, ¿cómo se llama? Quimioterapia, esas moléculas atacan a todas las células que están en reproducción, entonces agarran parejo. Las células de su piel se están reproduciendo de manera constante y son atacadas por este tipo de tratamientos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de anticuerpos, los anticuerpos van a un blanco específico y solamente van a atacar a las células que tengan esa proteína, ¿no? No estoy diciendo que la quimioterapia no se tenga que hacer, tienen objetivos distintos en diferentes etapas de la enfermedad, pero esta tiene esa ventaja que es una oportunidad de mejora para la quimioterapia.
En enfermedades autoinmunitarias para bloquearlas, en rechazos a trasplantes también para bloquear a la respuesta inmunológica, y pues, se utilizan para las pruebas de diagnóstico, ¿no? Un anticuerpo tiene esta forma, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que tienen ustedes una Y, ¿no? Esta que está aquí. La Y tiene dos partes importantes. La de arriba, que es la que es como una V, que esa es la parte que se va a encargar de reconocer al blanco. Y la parte de abajo, que se conoce como FAB, perdón, FC, que es la fracción cristalizable, esta se va a encargar de activar al sistema inmunológico, porque nosotros producimos anticuerpos de manera normal, es una de las herramientas que tiene el sistema inmunológico para defendernos. Entonces, cuando los anticuerpos encuentran su blanco, se posan todos sobre él, hagan de cuenta como un juego de americano, taclean a su objetivo, no dejan que se mueva, no dejan que haga daño, y esta parte del FC lo que hace es que cuando pasan otras células del sistema inmunológico y ven a estos FCs, dicen, aquí algo está pasando, tráete a más células del sistema inmunológico para echarle montón. Entonces, para eso sirve esta parte y esta sirve para el reconocimiento. El ser humano ha trabajado con hacer diferentes formas, entonces ha empleado diferentes partes de los anticuerpos. Esto no existe en la naturaleza. Sí. Esto que es el single chain no existe, el diabody no existe en la naturaleza, y esto es el mini body, tampoco existe en la naturaleza, el FAB', el FAB no existen solitos en la naturaleza. Todos estos son diseños que el ser humano ha hecho para jugar y para diferentes aplicaciones. Se han hecho quiméricos, porque usualmente muchos de los anticuerpos que utiliza el ser humano, pues no tenemos granjas de seres humanos a los cuales les vamos a sacar anticuerpos, no se puede. Entonces, pues se tienen caballos, se tienen cerdos, se tienen conejos, se tienen muchos otros animales de los cuales se obtienen los anticuerpos. Y es el mismo problema que yo les había platicado de la insulina. Si es en un tratamiento como el cáncer, por ejemplo, como la diabetes, en donde se tiene que estar introduciendo de manera constante, eventualmente el sistema inmunológico puede reaccionar y puede reaccionar bastante mal, ¿no? Entonces, se han hecho modificaciones por medio de ingeniería genética para que la secuencia de estos anticuerpos sea completamente humana. Así tenemos los quiméricos que tienen, como ven lo que está en naranja, son secuencias humanas, y la parte que está en verde son del animal del cual provenga. Este otro que es el humanizado, en donde dentro de la parte que reconoce solamente se dejan las más importantes, y estos otros que son completamente humanos, ¿no? Entonces, existen todos estos modelos. No es fácil sacar estos anticuerpos, de hecho, es mucho trabajo y es de muchísima suerte porque hay que estarlos buscando. Cuando uno genera anticuerpos, genera un montón, y entonces es estar separando las células que produce cada célula produce un anticuerpo diferente, entonces estar buscando dentro de esas células cuál es el anticuerpo que mejor me sirve y que no. ¿Para qué más se utilizan las proteínas recombinantes? Bueno, pues se utilizan para vacunas. También ya han escuchado un poco de ello. ¿Qué es una vacuna? Bueno, una vacuna es exponer a un ser humano, a aquel individuo, a aquel ser vivo que vaya a ser inmunizado, exponerlo al agente que usualmente lo enfermaría. Pero en este caso, al agente al que es uno expuesto, se le hacen modificaciones procurando que yo no me enferme. De esta manera existen diferentes modalidades en las que se les va a bajar esa intensidad de infectividad. Y tenemos vacunas que son atenuadas, inactivadas, su nombre lo dice todo, y aquellas que son a base de subunidades, que definitivamente no van a tener la capacidad de hacerme ningún daño. Cada una de ellas, dependiendo se les llama antígenos, aquellas cosas externas que entran a nuestro cuerpo. Entonces, de tal manera que estos antígenos que entren, dependiendo de las características de los antígenos que usualmente nos enferman, bueno, pues yo puedo ver cuál de estas me funciona mejor para obtener la mejor respuesta inmunológica. Yo engaño a mi cuerpo presentándole o diciéndole, mira, esto existe y si alguna vez te lo topas, entonces reacciona con todo. Y entonces ahora sí, cuando viene la enfermedad, pues mi sistema inmunológico ya está preparado para luchar. Actualmente se han hecho proteínas de nueva generación, como muchas de las que se están haciendo ahora para lo del COVID.
Existen proteínas y péptidos recombinantes, existen las genéticas, aquí puse en desarrollo, ya tengo que cambiar esto porque ya tenemos las de RNA, algunas de las vacunas que se están utilizando hoy en día para lo de COVID, yo no creí que mis ojos llegaran a verlo, pero es material genético lo que nos están, lo que están inyectando, es increíble. Y algunas otras, bueno, estas son ideas, son comestibles, ¿no? Alguien dijo, híjole, ¿y si nosotros pudiéramos hacer, por ejemplo, que en un plátano, en una planta, se produjera el antígeno que a nosotros nos interesa? Voy a pensar, si yo tengo... imagínense que yo soy la bacteria o el virus que voy a infectar, entonces en lugar de que me produzcan a mí completo, pues a lo mejor nada más producen mi manita, ¿no? Que es con lo que llego e infecto. Entonces, bueno, así pasa con las vacunas, se producen solamente a veces algunas de las proteínas de la cápside de virus, por ejemplo, o algunas de las proteínas de la superficie de membrana de algunos otros microorganismos. Entonces, imagínense que pudiéramos hacer que una planta produjera estas proteínas. Y entonces, en lugar de estar inyectando a la gente, pues te pones a repartir plátanos, se lo comen, y entonces haces que llegue esa proteína a ese cuerpo, ¿no? Esto todavía no funciona. Estas son como de las ideas o sueños. Yo les dije, la biotecnología es soñar. Entonces, estas son de las ideas de lo que algún día a la gente le gustaría hacer. Cuando yo estaba estudiando, pues tampoco había las génicas, ¿no? O sea, estas a bases de material genético, y hoy en día ya están. Entonces, es cuestión de trabajar la idea nada más. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones. Bueno, esta es una bacteria que es tóxica contra cólera, hepatitis B, hepatitis C o algunos virus, ¿no? Estos son algunos de los antígenos. Esta es una subunidad, una parte de una de las toxinas de esta bacteria, ¿no? O sea, no es la bacteria completa la que se produce, solamente se produce una parte de una proteína de la bacteria. Y así de cada uno de ellos, ¿no? ¿En dónde se producen? Acuérdense que yo les dije que hay un montón de sistemas de producción, entonces estos los producen en plantas. Tabaco, planta, maíz, patata, tabaco, lechuga, altramus, no sé qué sea el altramus. Este se produce en el virus del mosaico del tabaco, patata, ¿no? Esta debe de ser acarreador o algo así por el estilo. Ay, no puedo avanzar. Ahí está. Esto es lo de las vacunas comestibles que yo les comentaba, en donde la idea es tener, en algún momento se espera poder tener cultivos de plantas, de alguna cosa en la que se pueda expresar aquellas proteínas que sean de interés, y eventualmente me la como y pues sería como vacunarme. ¿Para qué otra cosa se utiliza? Yo les dije que a mí me encantaban los animales. Y además, no sé si lo han notado, pero a mí me encantan los villanos, o sea, la parte así fea y no entendida por los demás, a mí me parece hermosa. No siempre son malos, la mayoría de las ocasiones simplemente no son bien comprendidos, y los animales venenosos son de ellos, ¿no? La mayoría de la gente los trata como si fueran malos, de hecho dicen las serpientes son malas, pero realmente lo único que hacen es defenderse. No, es una mala catalogación de los animales, ¿no? Entonces, como son malentendidos, yo los amo. ¿Qué animales venenosos conocen? Como ahorita me van a decir, les voy a platicar. Pues están las serpientes, están, quien vio Nemo, están las anémonas, están los conos marinos, están las que van así, ¿cómo se llaman? Que Dory se quedó atorada, las medusas. Están, el ornitorrinco tiene también veneno. Hay plantas que son venenosas, hay algunas ranas que son venenosas, algunos lagartos también son venenosos, las arañas, por supuesto, los alacranes. Entonces, animales venenosos hay un montón. ¿Cuáles son los más conocidos? Son 3 los tipos de animales más conocidos porque son los que mayor casos de envenenamiento reportan. El primero son las serpientes, el segundo son en México por lo menos los alacranes y finalmente las arañas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos obtener de los venenos? Porque, bueno, todos estos animales inyectan veneno, producen veneno, eso les lleva un costo metabólico importante. ¿Pero para qué lo hacen? Pues para alimentarse usualmente o para defenderse, ¿no?
¿Qué tienen de hermoso los venenos? Bueno, que son un cóctel de un montón de cosas. Un montón de moléculas, no todas son proteínas, que es con lo que usualmente trabajamos la gente que hacemos biotecnología, no. Estas son proteínas, también hay algunas moléculas de origen netamente químico que tienen diferentes funciones. A la fecha, yo les puse 3 ejemplos. Se han sacado medicamentos en función de estos componentes que se han encontrado en los venenos de serpiente. El captopril, quienes tengan mamás, papás, pues un poquito más grandes que yo, ya son hipertensos, usualmente la mayoría de las personas lo son. El captopril es un medicamento que se da a las personas que son hipertensivas y se sacó del veneno de la serpiente que está allá abajo, que se llama Botrops yararaca. El Prialt, el Prialt creo que... Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Ese medicamento se ocupa para las personas hipertensas, pero cuando tienen presión baja o alta. Cuando hipertenso significa que tienen la presión alta, hipotenso significa que la tienen baja. Entonces, la hipertensión es una enfermedad. La gente que es hipotensa no es una enfermedad, porque usualmente solito se regula, pero la hipertensión sí necesita muchas veces medicamento para controlarse. El captopril controla a los hipertensos, les baja la presión arterial. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces, este es uno de los medicamentos. El Prialt, si no mal recuerdo, es un medicamento que es este. Se sacó de un cono marino y este es para las personas que sufren de dolor crónico, o sea, personas que de manera constante tienen algún problema en el sistema nervioso, por lo cual tienen dolores crónicos muy fuertes. Usualmente se les dan opiáceos. El problema es que esto genera adicciones. Esta molécula con la que se hizo este medicamento es muchísimas veces más potente y no genera adicción. Y el último es otro de los medicamentos, ahorita, perdón, se me fue, no recuerdo cuál es el efecto que tiene, pero también lo sacaron de un veneno de un animal. Entonces, pues ya vieron que no son tan malos, ¿no? O sea, además de que solo se están defendiendo, son un cóctel hermoso en el cual toda la gente a la que le interese buscar moléculas bioactivas, ahí las puede encontrar y puede ponerse a ver qué tipo de actividades y para qué se podrían utilizar, ¿no? ¿Cómo se tratan los envenenamientos por animales ponzoñosos? Bueno, pues hasta la fecha hay un montón de mitos al respecto y podríamos platicar horas sobre esto, pero voy a tratar de acortar porque creo que el tiempo se me está acabando. Se utilizan antivenenos. Esto significa que son anticuerpos que lo que hacen es que contrarrestan al efecto de los venenos. Como lo que hacen es bloquearlo y evitar que surtan efecto en nuestro cuerpo. Existen de 3 generaciones, que son aquellos en donde se inyectan a los animales con pequeñas cantidades de veneno, no suficientes para matarlas, pero sí para que su sistema inmunológico reaccione y genere anticuerpos. Antes se sacaba el suero, pero pues eso tenía anticuerpos y muchas otras cosas y había muchos problemas. Después se obtuvieron los de segunda generación, donde se purificaban los anticuerpos, pero tenían la fracción FC y eso seguía ocasionando problemas. Y los de tercera generación, que ya nada más son los FAB2, que son esa V que está ahí, que son los que se utilizan actualmente. Entonces, anticuerpos otra vez son los que se están utilizando. Los anticuerpos, ya les comenté, se utilizan para diagnóstico molecular. Aquí les puse uno de Chagas y otro de ELISA. Son 2 formatos diferentes basados en anticuerpos. ¿Qué otra cosa se utiliza? El diagnóstico molecular. Cuando hablo de diagnóstico molecular, no es que las proteínas no sean moléculas, es que la mayoría de las personas piensa solo en material genético, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar material genético, ya sea DNA o RNA, hay 2 tipos de moléculas. Entonces, imagínense, por eso está el ejemplo aquí, ¿qué herramienta es la que utilizo? Es una que se llama PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Esta enzima, la polimerasa, lo que hace es hacer muchas copias de material genético. ¿Para qué me sirve a mí tener muchas copias del material genético? Bueno, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Imagínense que yo les doy una aguja, un cabello, aquí puse una aguja, pero imagínense que es un cabello y lo echo en un pajar y les pido que lo encuentren. Les va a costar mucho trabajo verlo. Pero ¿qué pasa si junto muchos pelos, como los que están pegados en la cabeza del perro, y los pongo donde está la paja? ¿Qué es más fácil ver? ¿Un cabello o muchos cabellos? Yo creo que muchos cabellos. Lo mismo pasa con el material genético. Cuando yo estoy buscando, por ejemplo, si yo extraigo material genético de mí
y quiero saber si estoy infectada con un virus, el que se les ocurra, yo tendría que buscar si está la secuencia de ese virus. Pero ¿cómo voy a saber? Es un cabello entre todo lo que yo tengo ahí. Pero ¿qué tal que ese material genético del virus yo lo multiplico muchas veces? Lo voy a ver. Eso es lo que hace la PCR. Eso es lo que hace un método de detección por PCR, que también son los que se están utilizando hoy en día para lo del COVID, que se han utilizado durante mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer si yo modifico entonces? Si yo tengo la capacidad de extraer, modificar, cambiar, rearreglar al material genético, puedo cambiar y crear un montón de cosas. ¿A qué lo puedo aplicar? Aquí hay algunos ejemplos de la PCR. Identificación de plantas transgénicas, la clonación de animales, que también ya se ha hecho, para detección forense de DNA, para la detección de DNA antiguo, cuando hacen estudios que tienen que ver con animales que se han encontrado, como el mamut que se encontró en China hace mucho tiempo, que estaba congelado. Detección de enfermedades virales, ¿no? Entonces me sirven para esto, y no solo para esto solo es una pequeña idea. Para las pruebas de paternidad también son muy útiles. Aquí les había puesto yo un ejemplo de cómo identifican, cómo encontrar al culpable, es casi como un juego. Y para también identificar, por ejemplo, se han utilizado para hacer estudios de migración, ¿no? Bien saben, bueno, no sé si lo sepan, están chiquitos todavía, pero nosotros tenemos material genético en el núcleo de nuestras células, pero tenemos unos pequeños organelos que se llaman mitocondrias, que tienen su propio DNA. Entonces, ustedes son más de mamá que de papá, ¿eh? Déjenme les digo a todos ustedes, porque tienen la mitad del material genético de sus cromosomas son de su mamá, la mitad son de su papá, pero el DNA de sus cromosomas es de su mamá. Entonces, son más de su mamá que de su papá. Estas mitocondrias, como vienen solamente de origen materno y todos las tenemos, al analizar esas secuencias se puede hacer una trazabilidad hacia atrás para ver de dónde venimos. Y entonces eso ha ayudado a entender los orígenes de migración, la generación de cómo se movió la población, la generación de nuevos grupos étnicos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene el poder hacer estos análisis un montón de aplicaciones. Como verán, solo les platiqué por encimita algunas, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda o comentario. Yo con base a, bueno, la carrera, pero más acerca de una diferencia. Okay. Sobre qué diferencia hay entre un biotecnólogo y un bionanotecnólogo. Ok. Cuando tú hablas de un bionanotecnólogo, ya estás hablando de una persona que se está especializando en algo muy particular. Los que hacen bionanotecnología usualmente trabajan sí con proteínas como lo hacen los biotecnólogos, pero usualmente tienen que ver con formar estructuras pequeñas. Ahí en el Instituto de Química hay un investigador que se llama Armando Hernández, es muy bueno y de hecho trabaja con bionanotecnología. Entonces, imagínate todo esto que yo te estoy platicando, yo se los platiqué a un nivel, aunque estoy hablando de microorganismos, de cosas que no podemos ver a simple vista, cuando hablamos de bionanotecnología estamos hablando a un nivel nanométrico. Cuando yo hablo de microorganismos, estamos hablando a un nivel micrométrico, por 10 a la menos 6. Nanotecnología es por 10 a la menos 9, es 3 órdenes de magnitud más pequeño. Ahí ya no estamos hablando de seres vivos, estamos hablando únicamente de estructuras. Él, por ejemplo, está trabajando con la generación de andamiajes para modificar y hacer estructuras con el DNA, ¿no? Está trabajando con virus artificiales, ¿no? O sea, con generar estas estructuras que puedan autoensamblarse para tener algún tipo de actividad. Tiene un sistema en el que se generan unas estructuras que guardan material genético en la parte interna, que eventualmente, ahorita todavía no, pero eventualmente podrían ser utilizados como acarreadores de material genético para llevarlos a una célula. Y está tratando de darles características que puedan hacer que estos acarreadores sean muy específicos, como lo que les platicaba de los anticuerpos, que solamente se unan a una característica en particular de una célula, a una proteína que sea específica de algún tipo celular, ¿no? Entonces, cuando hablas de bionanotecnología, estás hablando de este tipo de estructuras. Cuando hablas de biotecnología, estás englobando un montón de otras cosas. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Maestra Claudia Lisbeth, le agradecemos muchísimo por su conferencia, muy interesante y muy bonita. Y bueno, pues estamos muy contentos con todo lo que nos ha platicado en esta tarde.
Entonces, si me permite moderar las participaciones para que podamos llevar un cierto orden. Claro. La maestra Elizabeth Nava, profesora, usted levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, Claudia. Oye, yo tengo una pregunta orientada al sentido, a ver, de los chicos, si les quisieran estudiar biotecnología, ¿cuál sería la ruta que tendrían que seguir para lograrlo? Bueno, la UNAM no tiene la carrera de biotecnología. Dentro de la UNAM, creo que lo que más se parecería podría ser bioquímica o podría ser QFB. La carrera de biotecnología yo la estudié en el Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico sí la tiene y es una ingeniería. Eso significa que sí van a haber cosas como las que les platiqué, pero va a estar más enfocado a la parte de industria. Entonces, primero tendrían, primero tendrían que definir o averiguar un poco más de qué orientación es lo que más les llama la atención. Por eso las pláticas que les dice esta Marce son muy importantes, porque les ayuda a identificar como que qué áreas hay. El Politécnico se va más por la parte de ingeniería. Yo hice la maestría en la UNAM. Entonces, ahí sí, posgrados, el Instituto de Biotecnología de la UNAM es muy bueno y no es el único que ofrece posgrados. Está el Instituto de Fisiología, el Instituto de Química, donde también se hace biotecnología, hay muchos. Entonces, primero tendrían que definir más o menos qué es lo que más les interesa y en función de eso ya podrían ver sus opciones. En la Ciudad de México está en el Instituto Politécnico Nacional y el TEC de Monterrey lo tiene, no sé si en el campus que está en la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Elizabeth. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la maestra Claudia Lisbeth? Les vamos a pedir, por favor, que levanten su mano. Está Aleidi Anaya. Adelante, Aleidi. Buenas tardes. Yo quisiera saber cómo descubrió la maestra que quería estudiar biotecnología. Claro. Mira, si yo te contara mi historia. Yo estuve en el Politécnico en la vocacional 9 en físico-matemáticas, o sea, nada que ver con biotecnología. Después me metí a una carrera que se llamaba Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, nada más para que veas qué perdida andaba. Y en ese año me di cuenta que definitivamente eso no era lo mío. Las computadoras y las cosas electrónicas y yo no nos llevamos. Y entonces me di a la tarea de ver qué era lo que me gustaba. Les platico esto para que vean que no nada más ustedes son los perdidos, eso es muy normal y muy común. Y entonces me puse a ver qué opciones eran las que veía. Hice mi examen para entrar arquitectura, me quedé en arquitectura, pero tampoco después me di cuenta que no era lo que quería. Estuve contemplando antropología, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Pero eventualmente me encontré con un amigo que había estado en la vocacional y él estaba estudiando biotecnología. Y yo le platiqué que estaba como muy perdida. Y entonces él me dijo, si quieres yo te platico en lo que estoy y qué hago. Cuando él me empezó a platicar qué era lo que hacía, el potencial y demás, es como amor en mi caso fue como amor a primera vista. O sea, hay cosas que cuando tú las ves dices como que sí me gusta, pero hay algo que no embona, como que te sientes, pero tengo que hacer esto. Y hay cosas que fluyen. Así como hay personas con las que te conectas y dices, qué padre, esto fluye muy bien, también hay cosas que tú tienes que escucharte a ti misma como para ver si va por aquí. Escucha mucho a tu intuición, esa es mi sugerencia. Pero para poder escucharla, tienes que ir a ver qué opciones son las que hay. Es como ir y decir, a ver, en mi caso, arquitectura, ¿de qué se trata? Y la verdad es que me encanta el arte. O sea, esa era la parte por la que me llamaba la atención la arquitectura. Las estructuras se me hacen hermosas. Hay edificios bellísimos. Eso a mí me llamaba mucho. Pero yo noté mi diferencia de respuesta interna cuando a mí me hablaban de arquitectura a cuando a mí me hablaban de biotecnología, ¿no? A biotecnología para mí fue amor a primera vista. Entonces, yo creo que mi sugerencia es métete a diferentes lugares, entra a los seminarios como los que los invitó Marce. Debe de haber también muchos similares de otras carreras que a ti te llamen la atención. Ve y escucha, habla con personas, si puedes, habla con personas que ya estén en esa carrera, personas que te transmitan lo que ellas sienten por eso, pero que también sean honestas y te digan a qué retos son a los que te vas a enfrentar. Y tú solita, yo creo que en algún momento te va a hacer clic y vas a decir, sí, por aquí va lo mío.
No todo es hermoso, ¿eh? O sea, pero en ninguna carrera. O sea, siempre te vas a topar con cosas que pues no te gusten. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Dale. Muchas gracias, maestra Claudia. Aquí en el chat hay una pregunta, se la voy a leer, maestra. La maestra Araceli Sosa pregunta, ¿puede ejemplificar las enfermedades que se transmiten al humano al utilizar insulina extraída del páncreas de cerdo? Mira, ahorita no tengo en mente cuáles son, pero sí hay una serie de enfermedades que se han transmitido de animales a humanos a lo largo de la historia. De hecho, cuando se estuvo estudiando mucho lo del SIDA, se especuló mucho sobre la transmisión que fuera a través de monos hacia seres humanos. La transmisión de enfermedades entre especies, no nada más de otros animales al ser humano, sino entre especies, sí ha sido documentada a lo largo de la historia. No tengo en mente ahorita alguna en particular, pero de todas formas siempre existe ese riesgo, que cuando uno está teniendo, por ejemplo, sí, está ingresando a su cuerpo, no como alimento, pero está ingresando a su cuerpo de otra manera material de un animal externo, siempre existe la posibilidad, porque nunca se sabe cuándo va a surgir, de que exista la transmisión de alguna enfermedad, ¿no? Claro, muchas gracias, maestra Claudia. Aquí hay dos personas con la mano levantada. Está el alumno Hernández Cortés. Adelante, por favor, con tu pregunta o comentario. Ok, hola, buenas tardes. Hola. Y mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre la glándula pituitaria y la cosecha de hormonas de crecimiento? Ah, claro. Les decía yo que no recordaba exactamente si es de la glándula pituitaria, pero según... Entonces, cuando no existían las proteínas recombinantes, lo que sí sé es que se extraía de cadáveres, lo que hacían era que obtenían el material, el tejido del cual obtienen, en el cual se almacena esta hormona. Lo que se hace usualmente es que se machacaba, se van quitando las fibras de los tejidos y se van haciendo diferentes procesos de purificación para obtener la hormona. Cuando ya se hizo a través de proteínas recombinantes, entonces ya no tiene nada que ver eso, porque ya no se hace de esa manera. Ahora lo que se tienen son células, ya no son tejidos, son células que además están controladas en muchos sentidos, ya son modificadas justamente para que sean unas muy buenas productoras de esta hormona. Y se tienen ahora en estos bioreactores que les mostré en el video. Sí hay que hacer una purificación, pero ya no viene de un tejido, de un ser vivo, sino que viene de células individuales, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, si no, por favor, dime. No, sí, gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora la profesora Tere Campos tiene una pregunta o algún comentario. Adelante, profesora. Pues sí, una pregunta y bueno, para empezar, felicitarla, doctora. Me encantó la plática, el entusiasmo con el que nos transmite los comentarios, los ejemplos, motiva para estudiar la biología. Creo que para empezar, no sé si tendrían, en el caso que los chicos preguntan, no sé si tendrían que empezar por estudiar biología y luego especializarse en biotecnología o directamente irse a biotecnología, ¿no? Pero bueno, la pregunta es la siguiente, que me quedó una duda. Usted dijo que en el caso de las vacunas, y mencionó algo del COVID, se venía inyectando como que el factor que causa la enfermedad, ¿no? Me viene a la mente un dicho que por ahí dice, veneno mata veneno, ¿no? Entonces, en el caso de las vacunas, en el del COVID hablando específicamente, quiere decir que es un tratamiento que se le hace al virus del COVID y se inyecta a las personas, ¿o entendí mal? No, más o menos. En el caso del COVID, se han hecho varias vacunas, justamente por lo de la pandemia. O sea, no hay una sola línea, sino se ha atacado por diferentes frentes. Entonces, lo mismo se hicieron vacunas que están hechas a base de proteínas. Lo que se hace es que se identifica cuáles son, el virus es material genético que puede ser DNA o RNA, y está envuelto, como si fuera un dulce, en algo que se llama cápside.
La cápside está hecha de proteínas. Y esas proteínas pueden tener azúcares, lípidos, pero principalmente son proteínas. Entonces, lo que se hace es que se busca de las proteínas que están en la superficie cuáles son las más representativas del virus, cuáles serían las más importantes. Esas proteínas, lo que se hace es que se hace que se produzcan en células, como las que les platicaba de la hormona del crecimiento. Y entonces se purifican y lo que inyectan son proteínas. Esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias que se ha seguido son las vacunas de DNA y las vacunas de RNA. Ahí lo que se tiene son, eso nunca lo dije, pero el material genético, nuestra información genética es como la receta, mi DNA es la receta para hacer a Claudia. Si me sacan DNA y lo hacen, harían otra Claudia como yo. Entonces, pero ese DNA codifica o es la receta para hacer proteínas, única y exclusivamente proteínas. No hace carbohidratos, no hace lípidos, solamente hace proteínas. Entonces, el DNA se convierte en RNA y luego ese RNA se convierte en proteínas. Esa es la forma tradicional de hacerlo. Entonces, lo que hacen es que generan pequeños fragmentos, ya sea de DNA o de RNA, pero no tienen la secuencia del virus, sino nuevamente solamente se les dice codifica o es la información para producir estas proteínas que son importantes. De tal manera que nunca nos están metiendo al virus ni completo, ni nos están metiendo algo que nos pueda hacer que nos enfermemos. Las reacciones secundarias que se tienen a las vacunas usualmente es la respuesta que nuestro sistema inmunológico está generando ante algo que es externo. Difícilmente es por la enfermedad, porque no tienen todos los elementos que podrían hacer que nos enfermáramos. Antes sí, era muy normal que se tuvieran, por ejemplo, un cultivo de bacterias que fueran infectivas y se calentaban. Entonces se mataba a la mayoría, pero que llegaban a quedar algunas por ahí vivas. Y cuando se lo inyectaban a las personas, pues se llegaba a tener algún proceso ahí sí, de reacción de enfermedad. Pero como eran muy poquitas, pues nuestro sistema inmunológico era lo suficientemente fuerte como para reaccionar ante eso. Pero hay personas que son muy susceptibles o que su sistema inmunológico per se es como muy débil. Entonces siempre se corría ese riesgo. Por eso se ha mudado o se ha migrado a esta otra forma, ¿no? En donde ya no nos inyectan a todo, solamente una partecita para que nuestro sistema inmune, y a la más representativa, para que nuestro sistema inmune sepa. Por ejemplo, a lo mejor hay virus que se parecen al COVID, ¿no? Hay muchos otros, el de la influenza y demás, pero no son iguales. Es como nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos 2 brazos, 2 piernas, una cara y un cuerpo. Pero si yo fuera la infectiva, entonces tendrían que inyectar mi cara, porque nadie de ustedes tiene mi cara. Entonces, si la ponen en un se busca, que es lo que se hace, si la ponen en un se busca, la presentan al sistema inmunológico, el sistema inmunológico va a reconocer mi cara y cuando entre otra Claudia, automáticamente va a reaccionar. Pero solamente una parte, no están metiendo ni mis brazos ni nada más, entonces es una partecita. Qué interesante, muchas gracias. Gracias, profesora Tere y profesora Claudia. Y bueno, pues ya tenemos, pues ya estamos ya finalizando, pero queda una última pregunta, maestra Claudia, y la hace Carmen Rivera. Pregunta, en cuanto a la mejora de los cultivos, ¿cómo aporta la biotecnología? Bueno, es que los cultivos es biotecnología. O sea, quienes han hecho el desarrollo del cultivo de células y todo eso son biotecnólogos. Es muy simpático porque hoy en día sí existe la carrera de biotecnología, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente que termina haciendo biotecnología no necesariamente estudia esa carrera. Es como el área, más que el tener el título de yo soy biotecnólogo, es a lo que hago. Yo me he topado con biólogos que son biotecnólogos. El que les decía que es una de las vacas sagradas, él no es biotecnólogo, en sus tiempos no existía esa carrera, y él hace biotecnología. Puedo mencionarles otros, son médicos y terminan haciendo biotecnología, ¿no? Entonces, ha habido a toda esta parte del desarrollo de cultivo de células, del mejoramiento de proteínas recombinantes, etcétera, etcétera. Todo eso es biotecnología en sí mismo. Perfecto, pues muchas gracias, maestra Claudia Lisbeth. Ahora le paso el micrófono al profesor Virgilio. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos.
Pues muchas gracias, maestra Claudia Lisbeth Moctezuma González, por esta interesante conferencia. Gracias, estimados alumnos. Brindémosle un aplauso virtual a la maestra Claudia, que llegue hasta donde se encuentre. Que manejan muy bien la plataforma de Zoom, pues pueden poner sus aplausos ahí para la maestra Claudia Lisbeth. Y maestra Claudia, de verdad estamos sinceramente agradecidos por su tiempo, por el entusiasmo y porque siempre nos está apoyando en estas actividades. A nombre de todos mis compañeros, jefes de sección que están aquí presentes, le reiteramos nuestro agradecimiento, así como también a la maestra Marcela Castillo Figa, secretaria de vinculación del Instituto de Química, a Alma Cortés, que nos ha brindado un gran apoyo y es nuestro enlace con el instituto. De verdad, un agradecimiento por todo el apoyo que nos brindan. A todos los compañeros maestros que nos acompañaron en esta primera ponencia, primera conferencia, les agradecemos también su asistencia y esperamos pues que nos acompañen en las siguientes conferencias que tenemos programadas. Por ahí está circulando un pequeño cartel donde están fechas y horarios de títulos de las siguientes conferencias. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Pues si no hay alguna otra participación, agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy, a la maestra Marta Patricia López Abundio, que estuvo en representación del doctor Benjamín Barajas, director general del colegio. Muchas gracias, maestra, por su apoyo. Y pues, si no hay más que decir, les deseamos a todos que tengan muy buena tarde y pues seguimos en contacto.